microbiología. El asentamiento de la microbiología como ciencia está estrechamente ligado a una serie de controversias seculares que se prolongaron hasta finales del siglo XIX. La resolución de estas polémicas dependió del desarrollo de una serie de estrategias experimentales fiables, como la esterilización, cultivos puros, perfeccionamiento de técnicas microbiológicas y microscópicas, que a su vez dieron nacimiento a un cuerpo coherente de conocimientos que constituyó el núcleo aglutinador de la ciencia microbiológica. La microbiología tiene distintas aplicaciones en varias ramas. Está la microbiología médica, la microbiología en análisis del agua, la microbiología de alimentos, la microbiología de la leche, la microbiología industrial, la microbiología clínica, la microbiología veterinaria, la microbiología en el análisis del suelo y la microbiología del aire. La microscopía es la observación de objetos muy pequeños bajo grandes aumentos. Los aparatos que se utilizan para ello se denominan microscopios. El microscopio nos permite observar a los microorganismos, tales como hongos o bacterias. Estos organismos observados se obtienen de medios de cultivos. Los medios de cultivos se utilizan para lograr una proliferación de esos microorganismos y de ese modo poder estudiarlos mejor. La célula bacteriana son organismos unicelulares que se encuentran en todos los ecosistemas. Las bacterias son células muy sencillas, carecen de núcleo y tampoco presentan orgánulos en el citoplasma. Se presentan en forma de cocos, bacilos, espirilos y vibriones. Están compuestos por una cápsula bacteriana, pared bacteriana, membrana plasmática y citoplasma. Nosotros para nuestro crecimiento necesitamos nutrientes, aunque muchas veces no comemos precisamente los nutrientes adecuados. Y pasa lo mismo con las bacterias. Estas necesitan de ciertos nutrientes para poder crecer y formar sus colonias. Para empezar, estas necesitan una fuente de energía, pero cada tipo de bacteria usa un distinto tipo de energía. Por ejemplo, aquellas bacterias que usan la energía del sol se denominan fotótrofos. Y los que obtienen su energía mediante oxidación de compuestos químicos son denominados quimiótrofos. Entonces, una vez dicho esto, existen algunos tipos de nutrición, según sea el tipo de bacteria. Por ejemplo, están los autótrofos, las cuales son bacterias fotosintéticas, y los quimiautótrofos, los cuales usan elementos como el hierro, azufre, hidrógeno o compuestos nitrificantes. Están también los heterótrofos, que usan compuestos orgánicos. En este grupo existen los fotoheterótrofos, las cuales son bacterias moradas o verdes, y los quimioheterótrofos. El crecimiento de poblaciones se mide por estimado, los cambios del número de células, cantidad de algún compuesto celular o el peso total seco de las células. Hay métodos directos e indirectos. En los métodos directos están el recuento de células totales, que consta en el recuento directo seco en portaobjetos, recuento directo líquido en cámaras de recuento, y los recuentos de células viables, también llamados recuentos en placa o recuentos de colonias. Consiste en cuantificar el número de células de la muestra que son capaces de formar colonias en un medio sólido adecuado. Se asume que cada célula viable puede formar una colonia. Y están los métodos directos. Uno de estos es por la medida de turbidez. Una suspensión bacteriana aparece turbia porque las células dispersan la luz que atraviesan la suspensión. Aumenta el número de células, aumenta la dispersión de luz y por lo tanto aumenta la turbidez. Metabolismo bacteriano es el conjunto de procesos por los cuales un microorganismo obtiene la energía y los nutrientes que necesita para vivir y reproducirse. Estos se pueden clasificar según tres criterios: según la forma en la que el organismo obtiene el carbono para la construcción de la masa celular, según la forma en la que el organismo obtiene los equivalentes reductores para la conservación de la energía y reacciones biosintéticas, y según la forma en la que el organismo obtiene la energía para vivir y crecer.
Hongos macroscópicos y microscópicos. Los hongos se encuentran diversamente por la naturaleza. Estos pueden ser comestibles, tóxicos, alucinógenos, medicinales y son de gran importancia en el ámbito económico y en procesos industriales. Rickettsias y clamidias. Las Rickettsias y clamidias son microorganismos que dependen de una célula huésped para poder sobrevivir. Son similares entre sí. Estos dos se diferencian solo por el hecho de que las clamidias son capaces de ser transmitidos mediante el aire, ya que producen formas resistentes semejantes a las esporas, y las clamidias pueden causar tracoma o alguna neumonía, mientras que las Rickettsias pueden causar fiebres o tifus. Algas. Las algas son organismos similares a las plantas, ya que contienen clorofila y producen su alimento por medio de fotosíntesis. Estos organismos son importantes en procesos industriales, ya que de ellas se puede extraer carragenina o el agar, entre otras. Estos organismos son fundamentales en la fabricación de cosméticos, alimentos y entre otros productos. Protozoos. Son microorganismos encontrados en ambientes acuáticos o húmedos y son unicelulares. El estudio de estos microorganismos es importante, ya que estos son los causantes de la malaria, amibiasis, toxoplasmosis, entre otros. Un ejemplo de los protozoos más comunes es el paramecium. Los virus son pequeños pedazos de ARN o ADN que están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas conocida como cápside. Otros protegen su material genético con una membrana o envoltura derivada de la célula a la que infectan, y algunos otros además rodean su cápside con una membrana celular. Los virus son parásitos obligados, ya que necesitan de una célula para poder replicarse. Control de microorganismos. Los microorganismos pueden ofrecer tanto beneficio como daño al ser humano. Es por esto que se ha buscado procedimientos necesarios para la destrucción o el control del crecimiento de los microorganismos perjudiciales. Para esto se utilizan dos procedimientos: la esterilización y la desinfección. La esterilización se refiere a la eliminación completa de los microorganismos, toda célula viva, mientras que la desinfección se refiere a la destrucción de los microorganismos que causan enfermedades. Entre cada procedimiento existen agentes, tanto químicos como físicos, los cuales se encargan de destruir o controlar los microorganismos dañinos. Relación hospedero-microorganismo. Nosotros como seres humanos somos seres sociales. Necesitamos relacionarnos con otras personas para poder tener un futuro mejor y crecer. Los microorganismos poseen una relación similar, en la cual un organismo de mayor tamaño que provee y sustenta la supervivencia de otro de menor tamaño posee la denominación de huésped. Existen diferentes tipos de relaciones hospedero-microorganismo, en las cuales se encuentra el comensalismo. Ambos no proveen ni beneficio ni perjudican al otro. Parasitismo. Un microorganismo se beneficia mientras que el hospedero sale perjudicado. Y el mutualismo. Ambos microorganismos se benefician mutuamente en alguna forma u otra. Microbiología de aguas y alimentos. El alimento y el agua son dos recursos muy importantes para el ser humano, debido a que son la forma en la que una persona consigue nutrientes necesarios para su supervivencia y su crecimiento. Por esto, las empresas se encargan de que estos recursos tengan una calidad alta, quiere decir que estén libres de patógenos, toxinas u otros contaminantes. Para garantizar la calidad de los alimentos y el agua, se debe tener una vigilancia de control sanitario, en el cual se establecen procedimientos estrictos para eliminar la contaminación y evitar así los riesgos al consumidor. También existen leyes y análisis los cuales un alimento o bebida debe aprobar para poder llegar a las manos de un consumidor y así garantizar su salud. Genética bacteriana. Las bacterias son microorganismos con una capacidad increíble para la adaptación a diferentes condiciones ambientales. Por ello se estudia la genética bacteriana, para poder determinar y comprender cómo una bacteria logra tener esta propiedad.
Las bacterias poseen una información genética en la cual radica la propiedad de multiplicarse y formar colonias, la capacidad infecciosa y su capacidad de adaptarse al ambiente al que se encuentra. Cabe destacar que gracias al conocimiento obtenido de las bacterias al momento de estudiarlas sobre su funcionamiento genético, se ha podido usar tales bacterias para la síntesis de productos útiles en la medicina. Introducción a la microbiología aplicada. La microbiología es una parte de la biología la cual se encarga de estudiar los microorganismos. Sin embargo, hay que destacar que tales microorganismos estudiados pueden ser utilizados y aplicados a diferentes sectores, tales como el medio ambiente, la salud y la industria. La microbiología industrial es muy importante debido a que utiliza los microorganismos para obtener productos de valor comercial o realizar con ellos importantes transformaciones químicas. Tales productos o microorganismos en la microbiología industrial son utilizados para alimentos, químicos, farmacéuticos, agrícolas y también son utilizados en la minería. Lo que más me impactó del curso fue la utilización de los medios de cultivo. Me llamó mucho la atención debido a que era una manera muy sencilla para poder estudiar un microorganismo y sentí que era un proceso que toda empresa que posea microorganismos, que todas lo tienen, utilizará tales cultivos para analizar y estudiar a los microorganismos. Me gustó mucho que se hablara de la parte teórica de cómo realizarlos, cómo sintetizarlos y por qué funcionan los medios de cultivo, y al final, en laboratorio, poder utilizarlos y verlos en práctica. La clase en sí fue bastante interesante, ya que aprendimos temas que a un futuro nos pueden servir más que todo en áreas de control de calidad. A pesar del poco tiempo que tuvimos para disfrutar del laboratorio, sentí que aprendimos bastante a identificar microorganismos específicos. En la clase fue de bastante ayuda las guías de estudio que nos dejaron por cada tema visto, ya que nos ayudaron a practicar para los exámenes parciales. La clase me pareció bastante interactiva, lo cual considero que es un aspecto importante, ya que las dudas resueltas de otros estudiantes ayudan a complementar el contenido que se imparte en clase y también a formarnos ideas de ejemplos de los temas.